Hola amigos, bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy, la estatura. ¿Qué tan importante es la estatura o qué rol juega en una relación con una rusa? Y antes de continuar con el tema, te voy a pedir de favor que te suscribas y que me regales un like. Esto con la finalidad de saber si los temas que se están manejando son de tu interés. Empezamos con este tema que mucho me han preguntado acerca de la estatura. ¿Qué tan importante es, Christopher, que una mujer sea más alta o yo tener oportunidades con una chica si es más alta que yo, etcétera, etcétera? Partamos desde el inicio comentando que los rusos en promedio, para que ustedes se den una idea, una mujer rusa más o menos anda por el 1,65. Es como el promedio normal de la estatura de las mujeres y de los hombres alrededor de 1,75 o hasta 1,80. De ahí para arriba y para abajo. No todas son altas, no todas las mujeres son altas, no todos los hombres son altos, pero en su mayoría la genética que ellos tienen, pues sí es como de cierta estatura, pues más elevada en comparación de nosotros los latinoamericanos. Una rusa andaría conmigo, Christopher, si es más alta que yo. Fíjense que yo llegué a ver a muchas rusas allá que yo calculo deberían de andar ellas alrededor de unos 75, unos 77 más o menos por ahí, y el ruso era más bajito, yo le calculo unos 65, unos 70 cuando mucho, porque los hay, también hay rusos bajitos, no todos son altos y no todas las mujeres son altas, también hay rusos, tanto hombres como mujeres, de una estatura más abajo como la hay más arriba. Vi parejas que ella, les repito, promediaba alrededor de unos 75 según mi cálculo y él andaba a lo mucho al 1,70, vamos a ponerle unos 65. Y yo les veía felices caminando de la mano a los dos sin mayor problema. Ahora bien, un punto muy importante a considerar dentro de este tema es qué tanto le interesa a la rusa. Como les he mencionado, hay distintos tipos de rusas. Hay la que se enfoca un poco más como al dinero y está como que la que es un poco más aterrizada. En el lugar donde yo estaba, que es Nizhny Novgorod, ahí para mí era normal ver a una mujer más alta con un hombre de una estatura más baja. Y repito, algo considerable, no poco, es decir, no le llegaban aquí arriba de la ceja o algo así. Llegué a ver 2 o 3 parejas que el hombre le llegaba a lo mucho a la nariz a la mujer. Para que ustedes, si ustedes checan, pues estamos hablando alrededor de unos 10 centímetros, 12, tal vez hasta los 15 centímetros. Y la mujer no tenía ninguna objeción en eso, no tenía ningún problema. Pero estoy hablando, repito, de una ciudad como Nizhny Novgorod, un pueblo finalmente, no era Moscú. En Moscú las mujeres son un poco más pretenciosas, las mujeres pretenden algo más allá, puesto que, como lo he mencionado en videos anteriores, ellas tienen como que alcance a mayor cosas. Entonces, si tu intención es andar con una persona un poco más grande o en específico, vamos a suponer que tú no eres un hombre alto, que vamos a andar por el 1,60, hablemos de que andas en el 1,60, 1,65 y la mujer a la que pretendes es más alta que tú. Si esta chica, tú lo que debes de hacer es preguntarle, yo lo que haría en tu lugar es preguntarle directamente, oye, ¿tienes algún problema con la estatura? Mira, yo soy de esta estatura y veo que tú eres más alta. ¿Hay algún problema con eso? Y ella ya te dirá si lo hay o no lo hay. En mi caso, con Astia no había tanto problema, puesto que ella era una mujer muy bajita. Ella andaba en el 1,55, 1,57 por ahí, era muy bajita. Cabe mencionar esto, nunca se los he dicho, es la primera vez que se los comento. Yo soy un hombre de baja estatura. Yo estoy entre el 1,67 y 1,68. Algunas veces mido 1,67 en unas de esos aparatos, en otros mido 1,68, es decir, no llego ni al 1,70. Soy un hombre petit. Entonces este tema para mí también ha sido no un tanto relevante porque sinceramente para mí no lo es. He tenido parejas, tuve una pareja, 2 parejas que eran más altas que yo, una por poquito, una medía unos 72, es decir, me sacaba un tanto así más o menos, no había tanto problema ahí con esa, pero anduve, se me ocurrió una vez andar con una chica que yo le hacía piernas largas porque
A mí me gustan mucho las mujeres altas que tengan piernas largas. Irónicamente, yo soy un hombre bajo de estatura, sin embargo, a mí me gustan las mujeres altas. ¿Por qué? No lo sé, pero es algo que a mí me llama mucho la atención. Esta chica yo creo que andaba como el 1,70. Ella decía que medía 1,73, 74, pero yo creo que no, yo creo que era más alta todavía que eso. O supongo no me quería decir la estatura real para no hacerme sentir mal, pero a mí no me hacía sentir mal y yo andaba caminando con ella. Esta no era una mujer rusa, aclaro. Estas dos chicas de las que les estoy hablando no eran mujeres rusas, eran mujeres latinas, pero eran más altas que yo. Ahora bien, en una ocasión leí una respuesta que comentó alguien, desconozco sinceramente quién la respondió, no me acuerdo en este momento, pero esa persona mencionaba y decía que él medía 1,60 y su pareja medía 1,72. Y él mismo hacía el comentario ahí de que eso era un tema más como de inseguridad que de otra cosa. Yo que he estado con dos chicas más altas que yo, no mucho, pero sí algo. La segunda yo creo casi 10 centímetros y la primera 4 o 5 centímetros, que realmente pues no era muy notorio, pero sin embargo sí se veía que eran más altas que yo las dos. Yo creo que es como un tema más que nada, como este chico lo mencionó, de inseguridad. Yo creo que ahí tú deberías de decir, porque igual para ella no va a ser tan importante, pero si para ti lo va a ser y te vas a sentir mal cuando salgas, cuando estés con amigos, probablemente la parte primaria no vas a sentirte mal. ¿Cuál es la parte primaria? Cuando vas a estar tú con ella agarrado los dos de la mano y van caminando, no hay tanto problema. Pero la parte que yo le llamo secundaria, es decir, cuando interactúas con otras personas, sean amistades tuyas o sean amistades de ella, ahí sí va a haber como algún problema si es que no estás como bien aterrizado de acá arriba. Yo también siento que no hay problema con eso. En lo personal, yo no tengo ningún inconveniente en andar con una chica más alta si ella no tiene inconveniente en andar conmigo, ya que esto es de mutuo acuerdo y los dos deben de estar conscientes de esa parte. Repito, las dos chicas que estuvieron en su momento conmigo, que eran más altas que yo, no tuvieron ningún problema al respecto. Yo creo que ahí es más que nada la confianza, platicar y decirle directamente a la persona, oye, ¿sabes qué? Pasa esta situación. Tú mides tanto, yo mido tanto, no tienes problema preguntarle. Ella, si en realidad está interesada en ti o si no es una mujer muy superficial, puesto que estoy casi seguro que una mujer superficial no va a optar o no vas a ser llamativo para ella. Sin embargo, yo creo que lo interesante aquí sería que tú hablaras con ella y preguntarle así directamente, oye, yo mido tanto, tú mides más que yo. ¿Hay algún problema con eso? Ella ya te dirá su respuesta. Si te dice que no, ahora pregúntate a ti mismo, porque yo creo que quien hace esa pregunta referente al tema de la estatura es que puede tener alguna inseguridad respecto a eso. Yo creo que más que nada tú te deberías de preguntar a ti mismo qué tan importante es para ti. Tal vez para ella no lo es, pero si tú te vas a sentir incómodo, repito, en la parte secundaria, cuando interactúas con otras personas, ahí puede haber tal vez alguna confusión contigo o algún inconveniente contigo, a lo mejor no tanto con ella. Ahora, estamos hablando que ahorita ya es el siglo XXI, donde ya hay más aceptación en cuanto a cosas y en cuanto a temas. Yo creo que a lo mejor antes, hace años, sí era como un tabú o era mal visto que una mujer más alta estuviera con un hombre más bajo. Yo creo que hoy día ya es como diferente, ya es como normal para las personas ver eso. Yo lo veo, lo he visto varias veces aquí en mi país de origen, aquí en México, lo he visto muchísimas veces. Mujeres más altas con hombres más bajos e incluso mujeres más altas y de mayor peso con hombres muy delgados y más bajos de estatura. Yo creo que no hay tanto problema si tú estás seguro contigo mismo. Deja la parte de ella. Tú debes de estar seguro contigo mismo. Si ella quiere o no, ese es otro cantar. Pero tú debes de ver si en realidad puedes aceptar esa situación o no. Ok, chicos, pues este fue el tema del día de hoy. Les agradezco seguir en contacto conmigo, seguir en contacto con este canal. Ya saben que aquí las peticiones pues las llevamos tal vez no de forma inmediata porque a veces no tengo el tiempo, pero de que se hace el video, se hace el video. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente regálenme su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Pa' acá.
¡Paca!